Ágora. Voces de paso. Un espacio de encuentro donde conversamos con quienes nos visitan en la UARTES. Practicar cualquier instrumento musical. Dice, no, es que tú respetaste el pasillo. Qué variedad que nosotros tenemos acá en UARTES. Conocer técnica, teórica, el arte. Bienvenidos, buenos días, estamos en Radio Artes, Frecuencias de lo Sensible, y el día de hoy tenemos a nuestros invitados del grupo CIMAS, junto con su entrevistador, Juan José Ripalda. Bienvenidos. ¿Ya? Ponen la intro, ¿no? Ok, está, ya pasó la intro. Bueno, queridos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí con nuestros colegas de Argentina, Francisco Colasanto y Daniel Cuaranta, que han venido aquí a través de un intercambio, un proyecto que, digamos, interinstitucional con la Universidad de las Artes, donde nos han facilitado unos talleres para completar un diplomado que hemos cursado algunos docentes. Eso, un poquito, si nos pueden hablar de eso, de su carrera artística, hacia dónde va, hacia dónde se proyecta. Bueno, Un poco son eso, muchas sí. cosas, pero ¿quieres que comencemos por lo del diplomado? Sí, lo del Bueno, diplomado, lo del diplomado. bueno, no, lo del diplomado es... nosotros en el CEMAS es el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que está en Morelia, México, y siempre tuvimos como cursos de capacitación y demás, Ujú. pero con la pandemia tuvimos que, como todo el mundo, mudarnos al mundo virtual, y entonces hicimos una plataforma con unos 19 cursos de cosas que nosotros entendemos que no son las típicas cursos que uno puede encontrar de música, entonces, o sea, de softwares más alternativos, como, no sé, Open Music o como Super Collider o como Max, o sea, cosas que no son las típicas cosas que se enseñan en este tipo de plataformas, y concursos de gente más de la parte de teoría, como la de Daniel, como la de Gabriel, que son más de análisis musical o de arte situado, cosas diferentes, ¿no? Entonces, y bueno, entonces, como yo soy más de la parte tecnológica, digamos, y Daniel y Gabriel son más de la parte más teórica, entonces, bueno, a través tuyo logramos crear un intercambio aquí con la UARTES. ¿Uartes? ¿No? Uartes, sí, Con la sí. UARTES. No, sé que es la Universidad de las Artes, pero no sé si se dice UARTES o Uartes. se dice UA o se dice, qué Ya, sé yo, claro. no sé. La huerta, sí. Entonces, nada, entonces bueno, eso, y vinimos acá y nada, una gratísima sorpresa, porque la verdad es que bueno, trabajamos muy bien con toda la gente que vino acá, vimos que había un nivel, bueno, como en todos lados, siempre hay un nivel, bueno, no todo el mundo está, digamos, adelantadísimo, pero sí encontramos varias personas con muy buen nivel, así que nada, estamos muy contentos de colaborar, aunque sea un poquitito, con trayendo algunas cosas. Pero no queremos que sea una cosa de un solo lado, digamos, me parece que tiene que ser un intercambio, y entonces, bueno, esperemos recibirlos pronto por México Se vienen, chévere. Y por Entonces. Brasil. y por Brasil. Y por Brasil también. Sí. Daniel. Bueno, entonces un poco agregando lo que Francisco decía, participé de ese curso de formación, un poco más del área teórica, apreciación y todo lo demás. A pesar de que, bueno, yo convivo con esas dos áreas, por un lado la cosa más práctica de la composición, la creación, y por otro lado elaborando cuestiones un poco más teóricas del lenguaje, etcétera. Y fue eso lo que hicimos acá, y la verdad que las discusiones fueron muy positivas para mí, desde mi trabajo específico. Fue muy interesante, porque, claro, a la hora de preparar un curso para ser presentado en un lugar que uno no conoce, uno prepara una serie de materiales que son como ideales, y Claro. después uno se encuentra con la realidad, y eso es para mí muy positivo, porque la capacidad que uno puede tener de adecuar los elementos para lo que se está necesitando ahí, me parece que es uno de los objetivos importantes de cualquier proceso pedagógico. De acuerdo. Y entonces fue muy positivo los diálogos que tuvimos. Inclusive, por supuesto, porque en ese diálogo también uno aprende, ¿no? Aprende con la diferencia, ¿no? con aquello que uno de alguna manera tiene como horizonte ideal, y eso estuvo muy bueno, los diálogos
tanto con la gente también, porque los grupos fueron muy heterogéneos y eso hizo con que el trabajo, digamos, de las clases y todo lo demás sea súper plural, ¿no? Diálogos muy transversales, que me parece que es un poco el objetivo también de la universidad, una universidad que se propone de alguna forma ser transversal a las prácticas artísticas, ¿no? Y eso es muy bueno y muy positivo y muy rico, ¿no? En el sentido de los diálogos que se arman. No, y tú tocaste un tema muy interesante y que casi que abrir una caja de Pandora, que es la investigación en artes. Exacto. Ajá. Sí, porque ese es un tema que nos atraviesa a todos, Sí. tanto de la música como de las artes, en el sentido que me parece que en los días de hoy podemos tener la capacidad de legitimarnos desde un saber hacer saber, ¿no? La práctica como práctica de conocimiento y como creación epistemológica, de estructuración epistemológica, no solamente como un trabajo, digamos, recreativo, ¿no? del arte, sino un arte que produce conocimiento. Sobre eso, bueno, un poco para que nos cuenten sobre sus trabajos, sus proyectos artísticos. Ajá. Bueno, antes que nada no quiero dejar de decir un poco para agregar a lo anterior, es que también, digamos, para nosotros fue una gratísima sorpresa, no sé si una sorpresa es la palabra, pero digamos, una gratísima felicidad, podríamos decir, que bueno, encontramos aquí también gente muy amable, muy amena, muy bueno, compañeros, ¿no? Digamos, porque digamos, nosotros venimos en calidad de maestros, pero podríamos venir en calidad de alumnos también, digamos. Y bueno, la verdad es que, bueno, y qué decir de la comida de Guayaquil y qué decir de Cuenca y todo eso, ¿no? Entonces, Sí. Realmente nos quedamos con ganas de un poquito más. Entonces, bueno, ojalá podamos en algún momento seguir esta relación. Respecto a lo de las obras, mira, a ver, yo soy músico porque mi papá no quería que fuera músico. Yo creo. Entonces, creo que si no me equivoco, mi padre me dijo, haz lo que quieras con tu vida, pero no seas músico. ¿Qué me estaba diciendo? Claro. Que sea músico. Entonces, bueno, qué sé yo. Entonces, digamos, hago música desde siempre, desde que tengo, digamos, memoria, hago música. Incluso comencé a hacer música. Para ustedes esto va a sonar como antidiluviano, pero digamos con los portaestudios de 4 canales y el cassette y grabábamos. Debo tener pilas debía tener, no los tengo más, los tiré todo, pero debo tener pilas de cassette, de cosas. Entonces, bueno, digamos, siempre estuve preocupado por hacer una música que siempre yo estuve como una cosa medio de insatisfacción con la música así dada a nivel mainstream, digamos, ¿no? Es como que sí me gustan cosas mainstream, por supuesto, como todo el mundo, pero como que siempre sentía que, no sé, que me parecía que quería hacer algo que fuera un poquito más interesante que hacer. Y entonces, bueno, eso al principio uno lo ve como, es casi como una especie de manera de no sé, ¿cómo podríamos decir? De falta de humildad en un punto, ¿no? Porque, digamos, uno que no sabe nada de música y ya piensa que quiere hacer una música más elaborada que la música que hace no sé quién. Bueno, son las cosas que uno hace de joven, digamos, que piensa que todo está mal, excepto lo que hace uno. Y con los años uno se da cuenta que a veces es más bien al revés, ¿no? Más bien lo que uno hace está mal y demás. Entonces, bueno, he pasado por muchos tipos de músicas, he hecho muchas cosas diferentes, pero un día llegué a la música electroacústica por una cuestión de la universidad, porque estudié la composición. Yo no conocía nada de música electroacústica, pero cuando empecé la universidad me empecé a enterar de todo eso y me pareció un campo muy libre. Muy libre, donde uno podía hacer realmente lo que quería. Después me di cuenta que no es tan libre en realidad. Claro. Y no puede hacer uno lo que quiere, digamos. Porque uno no puede hacer una pieza electroacústica y en el medio poner 20 compases de un blues, digamos. O sea, poder puede, pero no lo van a aceptar en ningún congreso de música electroacústica. Entonces, digamos, todas las músicas, ninguna música es totalmente libre, digamos, en ese sentido. Pero... Y bueno, entonces empecé a hacer música electroacústica, empezó a ir más o menos bien en ese momento, a ganar algún premio, a viajar un poco a algunos lugares. Entonces dije, bueno, por acá va la cosa, digamos, ¿no?
Pero bueno, después con los años me di cuenta de que realmente había sido una decisión más por conveniencia que de corazón, digamos. Conveniencia en el sentido de, bueno, esto acá puedo hacer esto, me va bien y no sé qué, entonces, pero no es el tipo de música que a mí me llena del todo. Entonces, siempre estuve buscando hacer algo diferente, algo no diferente de los demás, porque nadie puede hacer algo diferente, digamos. O sea, si uno bucea un poco en la música, se da cuenta que no hay nada que uno pueda hacer diferente, pero sí algo personal, digamos. Entonces buscaba hacer algo personal que me gustara a mí, que yo dijera, si viene alguien y me dice, mira, escuchá esto que hizo Juanjo, y lo pongo y digo, está bueno, quiero hacer esa música que yo mismo crea que está buena si me la da otra persona a escucharla. Y bueno, en ese camino estoy, no sé si lo he logrado todavía, pero bueno. Pero tienes tu proyecto, Doctor Sopa. Entonces tengo un proyecto que se llama Doctor Sopa, donde yo lo que hago es tocar en vivo bueno, aquí no pude traer todo el show que estoy armando, pero no lo pude traer no porque no podía por las condiciones de Guayaquil. Hubiera sido, de hecho, hubiera sido perfecto, porque incluso tienen muy buenos proyectores y todo, o sea, hubiera sido increíble. Lo que pasa es que yo no podía traerlo porque no lo tengo todavía terminado del todo, de hecho, ni siquiera, o sea, antes de venir acá tiré todas las telas que había usado porque no me sirvieron y tengo que volver a comprar otras, o sea, me refiero, estoy en un momento en que todavía no lo terminé de armar. Entonces, bueno, mi plan era armar un show con un cubo y demás, donde yo toco adentro, donde hay música un poco más electrónica, donde hay mucha importancia del tema de los visuales y demás. Y bueno, por ahí es que estoy haciendo algo. Veremos si llegamos a un final más o menos satisfactorio o no, digamos, con eso que estoy haciendo. Pero por ahora me estoy divirtiendo, la verdad que va bien, así que estoy contento. Buenas. Y por ejemplo, en la universidad, cuando encontraste por primera vez la música electroacústica, ¿quién fue tu primer así referente o maestro o así? Momento que dijiste. Bueno, es una buena pregunta. En realidad, yo primero te voy a hablar de cuál fue la primera obra contemporánea que yo escuché y que yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y ¿cómo es que? Me acuerdo que escuché la obra de las víctimas de Hiroshima de Penderecki. Y me acuerdo que cuando escuché eso por primera vez dije, wow, esto, o sea, no sé, una locura, que nunca se me había ocurrido que podía ser. Como le dijo un alumno ayer a Daniel, me abrió los ojos, digamos, ¿no? La música te abrió los ojos. Sí, bueno, los oídos en todo caso. Sí, No, pero fue una devolución que a mí me emocionó un montón, porque que alguien diga eso es algo que, bueno, es el objetivo de un proceso pedagógico, ¿no? Claro. Y después, bueno, lamentablemente, muy lamentablemente, y es un tema que Daniel puede trabajar un poco mejor, pero muy lamentablemente, en Argentina, por lo menos en esa época, no sé ahora, todas las miradas estaban puestas en Estados Unidos, en Europa, y entonces básicamente la música que nos hacían escuchar y que nosotros consumíamos era, bueno, primero los músicos clásicos contemporáneos como Ligeti, Stockhausen y no sé, y Boulez y ese tipo de cosas, y después los compositores electroacústicos también de ese tipo de estilo, de ese tipo de Francia, ¿no? De Alemania y demás. Y nada, bueno, la verdad es que un poco increíblemente yo en México empecé a descubrir compositores argentinos que eran muy conocidos y que yo no conocía, porque en Argentina nadie me hablaba de ellos. Entonces, bueno, nada, tuve profesores que fueron muy buenos, que a su manera, digamos, con mejores y peores cosas, pero nunca, no tengo un ídolo de música electroacústica. Si vos me preguntás quién es, bueno, te podría decir Francis Domón, es un gran compositor, João Pedro Oliveira es un buen compositor, pero no hay nadie que a mí yo diga, wow, viste, me mueve. Ake Parberut, ¿no? Que son buenos compositores, pero bueno, me gustó muchísimo cuando conocí a mí me parece que ahí sí era un distinto. Javier Álvarez era un tipo que sí sabía amalgamar la música contemporánea electroacústica con lo latinoamericano de una manera muy interesante y la verdad que bueno, y aparte bueno, un gran amigo y bueno, yo podría decir que esa gente son las que... Pero bueno, no tengo tantos ídolos, digamos, dentro de ese estilo de música. Claro. Sí. Daniel. Sí, mi formación también no es una formación tan lineal, ¿no? Porque lamentablemente lamentablemente no. Lo que es. La vida me hizo dar vueltas, ¿no? O sea, mudarme a Brasil hace más de 30 años y etcétera, y toda mi formación es una formación que yo diría más mixta, ¿no? En el sentido de que tengo una formación intelectual que yo reconocería como más brasileña que de otro lado, porque toda mi formación fue ahí, y toda mi formación académica dura, de maestría, doctorado, etcétera, fue ahí. Entonces mi modelo y mi molde
de cabeza es muy, diría, brasileño, ¿no? Brasileño, Sí, ya. exactamente. Pero bueno, no, yo llegué a la música electroacústica porque me sentí que ahí tenía como un cierto grado de libertad de composición, pero yo compongo música instrumental también y en algún sentido creo que con Fran compartimos un cierto incómodo con la contemporaneidad, pero sigo ejerciendo ese lugar de componer ese tipo de música. Ujú. Entonces es algo que a mí claro, me satisface, pero necesito tener todo un bagaje, digamos, intelectual que acompañe el proceso de la creación. O sea, no me interesa la nota por la nota, el acorde por el acorde o el sonido por el sonido. Me interesa pensarlo dentro de, bueno, un poco lo expresé creo que en los cursos, en relación a un campo simbólico ¿no? que edifique significaciones, por supuesto, para mí, y a partir de esas elaboraciones tenga la capacidad de poder transmitir algo si es que eso se consigue. ¿No? Creo que a veces me devuelven, la gente que escucha me devuelve cosas que me gustan a veces, ¿no? Bueno, no sé, tal vez a otra gente que no le gusta no me devuelve nada y yo creo que está todo bien. Pero bueno, a mí me gusta, digamos, me divierte mucho componer, la verdad que es como, te diría que hoy en día la composición es como una especie de playground donde consigo divertirme a veces de las cosas un poco más, ¿no? Quien está en la universidad sabe que hay mucha burocracia por resolver y muchas cosas por trabajar que a veces son un poco menos vitales en cierto sentido. Sí, claro, administraciones de cosas y tal. Entonces, en ese mundo es como que convivo bien y bueno, en definitiva soy un compositor, pero soy también un profesor y soy un profesor universitario y eso es lo que, la verdad, es lo que más me gusta de hacer, ¿no? Dar clases me encanta. Y componer también me encanta, pero digamos, quien paga mis cuentas es la universidad, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, la música electroacústica, lamentablemente, no es un área muy fructífera para vivir. Pero bueno, mi formación es por ahí, ¿no? O sea, mucho en relación a todos mis pares con los cuales aprendo un montón, la verdad, ¿no? De esos compositores que habló Fran, sí, me interesan mucho. Pero no soy una persona fanática de la contemporaneidad, ni de la experimentación, ni de nada. Me gusta, digamos, me gusta mucho la música, cierta música pop y me nutre también, ¿no? Ya. Sí. Sobre un poquito el concierto que Ujú. hubo ahora el lunes y que pudieron tocar, no sé si lo tocaron en otros lados. ¿Cómo Ujú. sintieron la respuesta de los estudiantes, de los artistas, de los profesores, en relación a eso? No sé, es que Sí. se armó una especie de diálogo. Sí. Bueno, por ahí dijeron, me abrió los ojos. Sí. Y yo creo que ahí mucho de lo que impartiste en el taller se vio claramente ahí, el tema de de las direcciones, las fuerzas, las energías. Ajá, Cacho, sí. que cuéntanos un poquito de eso, si es que así para los dos. Ah. Sí, bueno, bueno, la reacción de la gente yo creo que en general ha sido muy buena. Creo que hay mucha gente que todavía consume ese tipo de arte, o como las cosas que haces vos y demás, que están buenísimas aquí en las instalaciones que están aquí en Manzana 14. Creo que hay gente que las consume con cierta vergüenza de ignorancia, ¿no? O con cierto, como esta cosa, ¿no? De que, bueno, sí me gusta, pero yo no entiendo nada de esto, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo si será bueno o no, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, a veces uno es un poco inconsciente de la evolución de la gente, porque a veces hay gente que se anima a acercarse, a hacer cosas, pero siempre es la gente más, digamos, menos tímida, digamos, podríamos decir, entonces que se acerca y bueno, y te devuelve cosas muy lindas, digamos, ¿no? Pero creo que en general, por ejemplo, nos pasó recién, subimos en el ascensor y acá, ahora, hace un minuto, y un señor nos dijo, van a tocar de vuelta en el malecón,
Y nosotros dijimos, No, qué lástima que íbamos a qué lástima. Claro, yo no estar con su familia. Claro, ¿no? dijimos, no, pero nosotros tocamos el lunes, le dijimos. No, sí, ya sé, yo los escuché el lunes, nos dijo. Entonces, no sé, Mira, qué bueno. es una manera de evolución, ¿no? Digamos, muy interesante, ¿no? Entonces, qué sé yo, uno a veces no sabe a dónde llega lo que uno hace, digamos. Y bueno, luego aquí en Cuenca también estuvo increíble, le tocamos ahí en el Museo Universitario, con un espacio súper lindo. Bueno, no sé, y sentimos que la gente, humildemente, no sé cómo decirlo, creo que sí les gustó el combo, digamos, cursos, clases y conciertos hechos por Daniel y por mí. Aparte, todo el mundo que nos conoce sabe que somos gente que nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, pero no nos tomamos muy en serio la vida, digamos. Porque las cosas importantes de verdad no hay que tomarse tan en serio. Entonces, nosotros nos gusta mucho reírnos, nos gusta mucho divertirnos, nos gusta mucho con Daniel tener un espíritu muy joven, muy juvenil. A pesar de los años. A pesar de los años, no tener solemnidad por nada, digamos. Yo creo que nada tiene que ser solemne. Pero sí creo que hay que ser serio en el trabajo. Ahí sí. Ahí es donde no hay que ser, digamos, en Argentina diríamos un chanta, ¿no? Claro. No hay que ser, las cosas hay que hacerlas bien, Que cuidar. hay que cuidar, hay que trabajar, hay que hacer hay que trabajar la música o lo que uno haga como si fuera un orfebre, digamos, ¿no? Hasta que no quede realmente como uno pueda querer lo máximo que pueda hacerlo bien, no tiene que parar, digamos, ¿no? Y entonces en ese sentido, la verdad que es puro disfrute para nosotros, porque la pasamos bien, nos divertimos y nos pagan por ello. Yo vengo de una, digo, no les quiero hacer la historia de Hollywood del niño pobre, digamos, pero vengo de una situación de vida como muy forzada, de ningún privilegio, digamos, y poder estar, bueno, de ningún privilegio. A ver, para mucha gente el simple hecho de ser blanco es un privilegio, digamos, por supuesto. Entonces digo, ya ahí hay un privilegio, no digo que no. Pero digo, desde el punto de vista de lo que sería la sociedad argentina, no vengo de ningún privilegio. Y lograr estar aquí en Ecuador charlando con ustedes y compartiendo esto y haciendo música y ya está. O sea, ¿qué más se puede pedir? Entonces, la verdad que estoy muy contento. Sí, sobre lo que preguntabas del concierto, de la devolución de la gente y de las cuestiones que se unen entre el pensamiento y después el hecho artístico, ¿no? Eso está muy bueno, ¿no? En realidad, justamente por eso decía antes, ¿no? Que a mí me interesa el hecho artístico como algo que se sustenta en un campo simbólico, ¿no? Y tratar de expresarlo de alguna forma o de otra es importante porque termina teniendo una coherencia que es el objetivo del acto creativo, ¿no? Y no, porque ayer justo con este niño que era un niño, la verdad, que dijo... un adolescente. Sí, un adolescente, sí, bueno, pero era un chico... Tendría 18 años, qué sé yo. No sí, pero parecía un chico jovencito, sí. con 18 años. Que dijo esta frase, me acordé de una frase de Galeano, ¿no? Que cuando dice que cuando un nene fue a conocer el mar con su papá, ¿no? Le dijo, bueno, el cosa era imponente y al ser imponente le pidió que lo ayudara a mirar, ¿no? Y me pareció eso como una especie de cosa que sin querer en las clases y después en el concierto, lo que hubo ahí es como un acto en el cual algo lo había sido como mayor que lo que su capacidad de mirar en ese momento este chico había percibido, ¿no? Y en ese momento dije, justamente me pensé en cómo es importante, quizá en algo le acertamos en estos diálogos que tuvimos estas semanas, en el sentido de que el hecho de esa respuesta me dejó pleno, ¿no? Al mismo tiempo que otros chicos también nos fueron devolviendo cosas acá, chicos y no tan chicos, gente que, bueno, esto que vos me decís, ¿no? Decir, que vos me digas, se entendió que toda esta cuestión de la organización de las fuerzas está en la música, para mí me deja pleno. Y otra cosa, también esto de que el tímpano es también una pantalla. Claro. Pues ahí también hay algo, como tenías mucho del audiovisual, claro, ¿no? Entonces como que por ahí se mezcla un poquito y con una docente que estaba al lado mío escuchando el concierto me dice, oye, él es muy visual, ajá, muchas imágenes, muchísimas, y yo decía,
por supuesto, es ahí. Claro. Está, como- No, perdona, sí. no, por supuesto que Agregando estamos, eso. justo Ajá. acá. Lo que más tuvimos acá es que es como diálogo y eso está bueno. Y en ese sentido, o sea, es que lo que decía antes, ¿no? Al principio, bueno, cuando uno prepara todo un curso para un plural que uno no conoce, que es un plural genérico, ¿no? Uno prepara un montón de cosas. Bueno, si la gente va por acá, tal cosa, si va por acá, tengo otra carta en la manga. Y eso era muy importante. Pero cuando vi, estando en diálogo, por lo tanto, estando en una situación de intercambio, el tema de unir todo eso a lo visual fue una cosa que también fue reconstruida a lo largo de la semana, Mm, porque me di cuenta que eso sería una herramienta educativa más potente que lo que yo había preparado antes. ah, ¿Se entiende? sí, sí. Entonces, todos esos ejemplos fueron como bajados de YouTube a las 2 de la mañana el día anterior al que lo di, porque me pareció que después se apoyaría mejor en el proceso de comunicación de lo que estábamos trabajando. Entonces, está muy bueno toda esa elaboración, porque en esa elaboración hay un reconstruirse a partir del espejo del otro, ¿no? Entonces, pero bueno, igualmente toda esa cuestión teórica de la fuerza, bueno, los vectores, todo eso sí que es algo que me interesa muchísimo, y de hecho lo aplico porque, como te digo, para mí la forma musical, la estructura musical no se da por estructuras predeterminadas como se Ujú. darían, no sé, digo en la forma sonata o una forma canción o lo que sea, La sino que, corchea negra, todo eso. claro, eso, sino sí. se da por más acciones y reacciones, que es el tipo de música que más me gusta, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Muy bien. A nivel, por ejemplo, bueno, ya que estamos ustedes Argentina, Brasil, México, Ecuador, pensar en esto que mencionaba Freddy en una de nuestras tertulias sobre la escucha latinoamericana, Sí. algo que venimos como trabajando desde la Minga Multimedia, la Minga Latinoamericana, ya algunos años. ¿Cómo sienten ustedes esa escucha latinoamericana? Por ejemplo, tú me dices que tu formación es brasileña. Me interesa muchísimo saber, o sea, cómo eso es brasileño, cómo también se interpela de lo latinoamericano. Sí. Y si es que podemos llegar a una especie de escucha del continente. No Sí, sé. yo creo que sí. De hecho, yo tengo mi proyecto de investigación fundamental no está vinculado al lenguaje y todo eso, sino tengo un proyecto que se llama Músicas Experimentales De borde. de bordes. Ajá. En el sentido de que partiendo de una idea colonial y colonialista, no la mía, sino la que padecemos todos, Claro, claro. nosotros somos los bordes, o sea, las fronteras, O sea, estamos en la frontera ahí. plin. exacto, Ya, exacto, ok. ¿no? Como sujetos, ¿no? Entonces hay un centro imaginario, que ese centro determina todos los procesos epistemológicos de los programas de estudio, de los programas institucionales, bla, 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 todo eso, ¿no? Lo que decía Francisco antes, ¿no? O sea, nos formamos escuchando a Penderecki, pero no nos escuchamos escuchando a Mayahuasca, ¿no? Claro, O sea, claro. simple, o sea, ¿por qué será? Bueno, no, eso tiene una razón de ser y es una razón estructural de la función del colonialismo epistemológico. Y entonces, en mi trabajo, lo que me dedico básicamente, y eso por eso tenemos que hablarlo después de esta entrevista, digo, hasta mañana y después, que es la cuestión de, yo hago entrevistas a compositores y compositoras latinoamericanas, pero por supuesto en el grupo de investigación primero investigamos el trabajo de estos creadores, de estas creadoras, después hacemos la entrevista, la grabamos y después publicamos, ¿no? Acabé de publicar un libro que se llama justamente Prácticas Sonoras de Bordes, en la cual entrevistamos a 5 compositores, 3 compositores y 2 compositoras de diferentes generaciones, en este caso brasileños, pero se viene ahora el próximo libro que serán otros compositores de otros lugares, en el cual la idea es generar material bibliográfico y documental de estos compositores que muchas veces no están en los programas de estudio, o sea, si no están en los programas de estudio, bueno, estos no existen, ¿no? Como decía Francisco antes. Y si no existe, hay un apagamiento de la memoria y del hacer cultural, musical y creativo, y ese saber se pierde, ¿no? Y eso me parece una picardía total, ¿no? Un horror, ¿no? Que nosotros hablemos de nosotros en tercera persona Claro. y hablemos de un centro Exacto.
que somos nosotros, a pesar de que haga... Porque el hecho de hacer música electroacústica que tiene una tradición europea no quiere decir que tengamos que ser iguales a los franceses. De hecho, Fran menciona a Javier Álvarez, un compositor espectacular, que lamentablemente falleció hace poquito, 2 años, y que se fue muy joven y con mucho potencial de futuro, y que es un tipo que para mí es un marco importante, porque él consigue lidiar con el ritmo, cosa que está vanido para Europa, el swing y bueno, y una serie de cosas, y todo eso se ve tanto en su música electroacústica como en su música instrumental, ¿no? De hecho, tengo que publicar ahora, publicamos juntos una entrevista a Javier. Sí, lo publicamos en Brasil, lo publicamos con Fran. Entonces, eso es algo que a mí me parece importante, y creo que ahí reside la capacidad de reconstruir y deconstruir nuestra propia historia a partir de diálogos. Y si nosotros no nos conocemos, entonces vos no existís para mí, yo no existo para vos, y eso es un problema. Entonces, a partir de ahora comenzamos a existir, ¿no? Uno para el otro, digo, como institución y todo eso. Y me parece que justamente lo que habría que hacer es, a partir de estos primeros contactos, poder crear nuevas mingas, ¿no? Nuevas mingas, o sea, nuevos procesos de colaboración que, bueno, me encanta el concepto de minga y lo voy a empezar a usar. Perfecto. Sí. Bueno, yo creo que todo lo que dice Daniel sí, estoy de acuerdo 100%. A mí siempre me gusta pensar las cosas desde la posición del abogado del diablo, ¿no? Siempre me gusta verlas desde el otro lado, ¿no? No siempre porque esté de acuerdo con ello, sino porque me parece que es un ejercicio que es importante, ¿no? Es decir, si algo se da como establecido, a mí me gusta pensar cómo es lo no establecido, digamos, ¿no? Y a veces lo establecido y lo no establecido varía, ¿no? Y una cosa que antes era establecido ya no es más y viceversa. Entonces, bueno, yo creo que en este caso de lo que estamos hablando, mira, hay culturas que son mucho más inteligentes que nosotros en ese sentido. Por ejemplo, la India, ¿no? En la India vos tenés, sin meterme en una cosa, por supuesto, mística ni cerca, digamos, pero digamos, en la India uno puede, digo, la India por nombrar un lugar, pero también en Brasil es un ejemplo de eso. Que hay muchísimos músicos que son ultra archi super famosos en la India, que se la pasan de gira toda la vida, pero nunca salen de la India. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa que los de afuera reconozcan que la música de ellos es buena. Ellos hacen música para la India y se terminó, digamos. Un poco pasa lo mismo en Brasil, ¿no? Hay muchísimos músicos brasileños muy famosísimos, de un nivel increíble, que hasta parecía que ni siquiera les importa mucho de que en Francia hablen bien de ellos o no. Ellos van, tocan, hacen lo suyo y se terminó. Entonces a veces también tenemos que pensar un poco en eso, ¿no? En el sentido de que, como dijo Daniel, de conocernos y demás y hacer cosas, pero sin tener siempre encima esa imagen de querer contentar a papá, digamos, ¿no? Y papá en este caso es Europa, más que nada, en el sentido de sí, queremos hacer cosas entre nosotros, pero queremos que papá nos reconozca, digamos, ¿no? Que esté orgulloso de nosotros. Y yo creo que eso es un poco a veces una cosa que también hay que romper en ese sentido, digamos, porque, o sea, podemos hacer música para Latinoamérica, consumida en Latinoamérica, ¿sí? A los franceses no les importa, problema de los franceses, ¿no? Pero que nosotros mismos podamos tener una cosa de circulación en la cual haya cosas idiomáticas que nos atañen a nosotros, que son para nosotros, digamos, ¿no? Porque la mirada por ejemplo, en el caso de Javier Álvarez que hablábamos, la mirada él vivió 25 años en Inglaterra, ¿no? Pero la mirada de Europa, de la música de Javier Álvarez, siempre es exótica. Siempre hay una idea de exotismo, siempre hay una idea de, bueno, el compositor que se anima a poner maracas y no sé qué, digo, pero siempre desde un lugar casi chistoso, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, en ese sentido, madurar, ¿no? Creo que en ese sentido somos un poco adolescentes, estamos queriendo que papá nos reconozca, digamos. Y bueno. Bueno, justamente es eso, como el viaje hacia un fortalecimiento colectivo desde los distintos puntos en Latinoamérica. O sea, sí siento que como que por ahí, si
si empezamos a reconocernos, también es reconocer lo que tú dices, ¿no? Estudiar la música electroacústica desde los compositores nacionales, Claro. que de todas maneras tienen tradiciones, No, casi claro. la mayoría de todos europeos. Todos. Pero es eso, ¿no? Bueno, pero tener un marco referencial y, por ejemplo, bueno, estos encuentros. Sí, lo que Pues, pasa es que también salir del sí. colonialismo no Ujú. implica en negar que uno... Total. no, en absoluto, ¿no? Sí, Y en ese sentido sí, sí. es muy interesante. Hablamos el otro día justamente de un concepto del modernismo brasileño del 22, la semana del 22, ellos crean el concepto de antropofagia. A partir de pensar, claro, por supuesto, todos nuestros pueblos originarios, o casi todos, por lo menos los de Argentina, bueno, Buenos Aires se fundó a partir de que los indios se fagocitaron a la primera invasión a Solís. Sí. Y en Brasil también eran antropófagos, ¿no? Y entonces estos modernistas dicen, no, nosotros desde nuestra cultura vamos a comernos Exacto. ¿no? Exacto. al invasor simbólico Claro. y vamos a crear nuestra propia cultura. Entonces la idea de la antropofagia brasileña yo creo que ahí está el secreto y podemos aprender, Ujú. ¿no? de aquel Oswald de Andrade que propone esto, el manifiesto antropofágico, y puede volver a ser una bandera para nosotros en el sentido de que no hay que negar que uno se formó a partir de una égide epistemológica eurocéntrica y reconstruirla a partir de justamente la elaboración de nuestra existencia latinoamericana, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Restablecer diálogos, crear lo que decía Fran, ¿no? Nosotros deberíamos pensar en crear un circuito para que nuestros compositores y compositoras circulen por Ujú. Brasil, por México, por Argentina, por Bueno, eso es un poco Ecuador. hablando de lo que fue el CEMAS, ¿no? O que es el CEMAS. Exacto, el CEMAS digamos, es ¿no? esto, sí. Buscar la posibilidad de casamiento, tener un lugar para en Latinoamérica que sea que no esté ligado a ninguna universidad ni nada por el estilo, sino que sea un centro así, no solamente, digo, de producción y de difusión y de creación de Claro. música contemporánea en México. Lo que pasa es que, bueno, el CEMAS es un buen ejemplo en el sentido de que en Latinoamérica lamentablemente es muy difícil continuar ciertas políticas culturales porque uno, digamos, básicamente no hay una política cultural en ningún país, yo creo. Bueno, quizá en Brasil, no sé, pero digamos, no hay una política cultural de inamovible o de centro o una especie de proyecto, digamos, es siempre de acuerdo al humor de la persona que está en el cargo, digamos. Entonces, si mañana sube una ministra o un ministro de Cultura que es simpático al asunto, está bien. Si pasado sube otro que no está bien, y después así. Entonces es muy difícil tener continuidad, digamos, ¿entendés? Para hacer proyectos y hacer cosas. Cosas que necesitan años para que se desarrollen, digamos. Entonces, bueno, eso quizás es la diferencia, no con Europa, sino con algunos países de Europa, porque en realidad, básicamente, en casi todos los países de Europa pasa un poco lo mismo. Pero en ciertos centros como Francia, Alemania, Austria, bueno, sí, son países que tienen unas políticas en ese sentido mucho más interesantes y a mucho más largo plazo, pero en España, en Italia, en Portugal, no, digamos. Entonces, bueno, será que en ese sentido, digamos, nosotros tendríamos que poder tener alguna forma de poder continuar lo que se hace. Lo que pasa es que no es fácil, porque cuando todo cae en manos de los particulares y no de las instituciones, un particular, como tu caso, por ejemplo, Juanjo, bueno, no puede tener muchas ganas y mucha empuje a hacer muchas cosas, pero en un momento, si no tiene apoyo, digamos, económico y logístico, ¿no? del Estado, es muy difícil hacer cosas. Claro. Entonces, bueno, nada, ese es el único tema que quizás en Latinoamérica nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho pensar en políticas culturales, podríamos decir en políticas en general, no solamente culturales, con una visión a largo plazo, digamos, ¿no? Y cuando se hacen esas cosas, está demostradísimo de que son muy positivas. Son muy positivas. Por ejemplo, este espacio de Manzana 14, aquí en Guayaquil, que lamentablemente es una ciudad que últimamente ha adquirido una mala fama, ¿no? Una fama por la violencia y demás. Yo creo que, en serio lo digo, no lo digo por decir, creo que es importantísimo que haya un espacio donde, por ejemplo, nosotros en Cuenca, una cosa que vimos mucho es que la gente estaba en la calle bailando, ¿no? Y que vivía la calle, vivía la ciudad, y acá en Guayaquil no se ve eso. Entonces,
¿qué digo con esto? Quiero No, decir, no lo viste acá. No. En la fiesta de julio, ¿no? no, la fiesta de julio sí, pero no, Ya, no, eso sí, pero esos son eventos específicos, cuidados, De digamos. acuerdo. Allá no, allá estamos hablando de gente que Ya. sale todos los martes a la plaza a las 10 de la noche a bailar, digamos. En Guayaquil no pasa por una cuestión de seguridad y todo tipo de cosas. Entonces, lo que digo es, un centro como este que estamos, es como dicen los arquitectos, ¿no? Una acupuntura urbanística, digamos, ¿no? Como una especie de punto de liberación de presión. Claro. ¿Se entiende? Donde vos pones una cosa que tiene donde la gente realmente, una vez no se da cuenta, pero la gente realmente lo disfruta a su manera, pero que realmente puede venir acá a ver danza, a ver teatro, a ver cosas, tomarse un café, no sé, charlar, ver un ciclo de cine. No, y es un lugar muy agradable, ¿no? Esta universidad, este espacio, es muy agradable, ¿no? No, claro, pero digo, pero más allá de que el espacio es muy agradable, está muy bien hecho. Y, Sí, como función lo que yo digo, como social. función social, es importantísimo. Sí. Y bueno, ojalá, digamos, porque como te digo, muchas veces quizás los resultados positivos de esto quizás se vean en 20 años. ¿Se entiende? Pero necesitamos gente que tenga esa visión. Claro. Digamos que hoy un niño que llega acá y ve una obra y tiene 10 años y diga, wow, qué interesante esto, yo quiero hacer esto, y que dentro de 30 años ese niño sea el que aquí pone una obra, ¿se entiende? Entonces, digamos, esas cosas son importantes y a veces los gobiernos, los latinoamericanos por lo menos, lo entienden como que es una falta de una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, o porque esto no paga nada y entonces ¿para qué? Y bueno, qué sé yo, entonces en ese sentido en Latinoamérica eso es lo que nos cuesta mucho, digamos, nos cuesta mucho poder pensar cómo hacemos no solo para crecer una red latinoamericana, sino cómo sostenerla, porque sostenerla es difícil. Eso es lo más difícil, Claro, creo. Porque Claro, crearla, bueno, un- la claro, crea, pero después sostener. sostenerla y sin recursos, y bueno, es muy difícil. Sí. Entonces, Y ahí quizás así, bueno, brevemente, ¿qué estrategias creen ustedes? O sea, ¿cómo poder sostener, ¿no? A nivel latinoamericano este tipo de iniciativas? yo creo que hay que acercarse a la comunidad, pero no desde un lugar Paternalista. paternalista, ni clientelista, ni por el estilo. Yo creo que hay que acercarse a la comunidad en el sentido de que hay que confiar en que, bueno, hay gente que va a venir y va a decir que todo es una estupidez, y hay gente que no, digamos, que le va a encantar. Y yo creo que en ese sentido, digo, pero sí, porque a veces parece un poco una verdad de perogrullo, digamos, decir que hay que acercarse a la comunidad. Pero yo he visto muchos lugares, en Argentina o en Francia incluso, que por no acercarse a la comunidad desaparecieron. Digamos, porque terminan siendo como guetos, como lugares Endogámico. eslogámicos, donde solo trabajan 10 y si no son 10 o los amigos de los 10, entonces nadie hace nada. Entonces terminan cerrando porque a nadie le importa, digamos. Ellos mismos tratan de preservarse y por eso se mueren, digamos. Entonces yo creo que no, que hay que pensar en que hay que abrirse a la comunidad, que la gente venga, que haga cosas, que experimente, que ve. Y en ese sentido, cuando uno hace eso, la gente reacciona mucho. Entonces yo creo que ese es el camino. El camino es tratar de acercarse a la comunidad de un lugar no paternalista, en que vengan aquí, y vengan también a hacer ustedes. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hacer? Hagamos, ¿no? Expresémonos, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Sí, ese tema es un tema bien complicado. En este momento, particularmente lo estamos, en mi evaluación, sufriendo mucho en Brasil, en donde los cursos por ejemplo, el curso de composición, nosotros tenemos 2 universidades grandes que tenemos música de composición, todos los instrumentos, o sea, son grandes. Y sin embargo, hay muchísima poca participación social para la parte que nos toca de experimentación o de música contemporánea o de proyectos sociales más paternalistas, como decía Fran, sí hay un montón, ¿no? Donde los niños vienen y está buenísimo, también está buenísimo. Pero en el área de composición parece que muchas veces se está en una cosa de, bueno, nosotros no estamos con la nariz así para arriba y bueno. Y eso hace con que de alguna forma se mueran los lugares porque dejan de tener el aire fresco de gente que los va a ver. Es un arte que si no se visita, bueno, ¿no? Es lo mismo componer y dejar la obra dentro del computador, nadie la ve. Entonces, me parece que la forma es sí organizar conciertos o salir como hicieron ahora, que fueron al malecón, ¿no? La Manzana 14 sale al malecón y toma la ciudad con cosas que pueden ser más populares o menos populares, pero colocarlo
para la apreciación, para ese abrir de ojos, ¿no? de la población para una manifestación artística que a veces tiene pocas chances, ¿no? Entonces eso sí me parece muy, muy importante, no quedarse enclaustrado en la trinchera, ¿no? Porque la trinchera se... Sí. ¿no? Y después, perdón, sí, no, iba a decir, y después también hay una cosa que es real, que también se necesita, a veces es muy difícil para los artistas ser buenos gestores culturales. Claro. Y entonces yo soy un excelente caso de una persona que soy un pésimo gestor cultural, digamos. Entonces, también eso tiene mucho, digamos, bueno, en tu caso, Juanjo, te reconozco mucho más talento que el mío para ese tipo de cosas, pero digamos, porque es una batalla, es muy difícil, es como... Como la piedra de Sísifo, ¿no? Subiéndola por la colina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante tener gente que no sean artistas especialmente, o lo sean de una manera un poco quizás no como primer plano, pero que sí sean gestores y gestoras culturales muy buenos, que realmente quieran apoyar a los artistas para hacer cosas buenas, ¿no? Sí, tal vez una cosa interesante, Sí, ¿no? que es que eso estoy tratando de convencer en mi propia universidad que exista, es además de la formación, tener 1 o 2 materias semestrales de gestión cultural. Porque la gestión cultural da a ese estudiante la posibilidad de gestionar sus ideas en términos de financiamiento y todo lo demás. Por ejemplo, nosotros no tuvimos esa formación, no tuvimos, claro. Entonces eso es difícil. Uno termina teniendo, me ha pasado con algunos proyectos, como no sé, una ópera, ¿no? que tengo y que, bueno, y que me costó muchísimo colocarla en el escenario por impericia de gestión, básicamente, ¿no? Entonces, eso es un problemón. Si uno no lo tiene. Sí, pero pasa que tampoco a veces uno puede hacer todo, ese es el problema. Es muy por difícil supuesto, para un pero sí en la músico- formación No, tiene que estar, no digo que no tiene que estar, pero a veces, ¿no? De nuevas generaciones. no digo que no tiene que estar y tendría que estar siempre, de obligadamente, pero no deja de ser algo que uno aprende medio como por arriba, digamos. O sea, en realidad tiene que haber gente que realmente se dedique 100% del tiempo a eso y que quiera, y que no quiera, no sea artista per se, sino que se haga cosas. Entonces, bueno, no sé. Quizás sí ayuda, por ejemplo, bueno, a que habíamos hablado de esto de la diferencia entre producción y, o sea, la carrera de producción o la figura del productor. Claro. Como se han estado armando últimamente estos mercados de las artes donde vienen productores de distintos teatros, revisan propuestas. Eso yo siento que por ahí dinamiza un poquito porque quizás no todos los estudiantes tienen que pensar en, voy a ser un gestor o aquí hay una nueva ola de gestores. No, en realidad ya hay gestores que no conocen todo ese trabajo y que quieren nuevas propuestas y que eso de repente es una estrategia, pero sí creo que, claro, yo creo que a mí sí me formaron con esa idea de tú haces y aparte ves cómo lo mueves y ves cómo lo haces, ¿no? Entonces, pero también es desgastante, pues, ¿no? O sea, es que es una cosa de chuta, ¿y en qué momento hago la obra? Claro, no, pero además una cosa que es increíble, que entender de gestión también implicaría la posibilidad de vos imaginar obras que son posibles de ser realizadas. Bueno, voy a hacer una obra que no sé qué, pero no, o sea, claro, no hay... te toca economizar, ser recursivo, esto acá, no, y ahorita viene así. Pero ahí quizás en la universidad también te toca casi que ser gestor a otro nivel, donde las cosas se mueven de una forma muy distinta. Sí. Claro. Y sí, o sea, sí es una pelea, pero también, bueno, o sea, se pudo. No, se puede, sí, gracias. Sí. Se puede, claro que se puede. El tema es que, como te digo, se puede, pero otra vez, si uno avanza 10 pasos para adelante, 4 para atrás, 10 para adelante, 5 para atrás, y bueno, se puede, porque al final uno termina avanzando, pero se cansa mucho más, digamos. Entonces, no estoy diciendo con eso que no hay que hacerlo, lo que digo es que, bueno, como todas las cosas, el problema es que por lo general las personas, bueno, imaginad en Latinoamérica tenemos esta idea muy cortoplacista, entonces es como que nos cuesta mucho decir, vamos a fundar una, no sé, una escuela o una carrera de gestión cultural para que dentro de 40 años, ¿no? Esto sea muy provechoso. No ahora, esto no va a pasar ahora, pero es muy difícil que alguien piense de esa manera, digamos.
Y bueno, y eso es lo que hay que pensar, digamos. ¿Cómo hacemos para que en el futuro esto empiece a tener... No, un buen ejemplo de eso es Corea, ¿no? Porque Corea los es increíble. coreanos, o sea, Sí, hace 40 años eran un páramo cultural, que no eran, básicamente, tenían a China y Japón como los grandes irradiadores de cosas, sí. y ellos eran nada, cero, o sea, en cultura. Y de repente... Se ve cultura hacia afuera, no para ellos. No, Es no, una, no, una por cultura riquísima. No, claro, exactamente, pero hicieron un ministerio de cultura que permitió hacer del cine coreano uno de los cines más importantes del mundo, Es verdad. el K-pop. Sí. El K-pop, por ejemplo, fue incentivado Las por novelas coreanas. Las telenovelas. las telenovelas Claro, coreanas, hay todo un... subsidiarias del cine coreano y todo lo demás, o sea, No, o sea, a mí hace 2 años atrás yo fui a Corea como representante básicamente de México a ver obras coreanas. Básicamente me pagaron para ir a hacer eso, digamos. Y básicamente era mostrarte con mucho orgullo lo que era la cultura coreana y desde la cosa como muy folclórica, podríamos decir, de sus instrumentos, como el tipo del koto, estos tipos de instrumentos que tienen ellos, digamos, pero no sé si el koto es japonés, pero es lo un usan, sí. instrumento igual, digamos. sí. Entonces, y los tipos, o sea, bueno, primero, el nivel era buenísimo. Segundo, nos llevaron a ver desde jazz tocado con instrumentos tradicionales coreanos, que sonaba buenísimo, hasta, qué sé yo, no sé, unas chicas, me acuerdo que se llamaban Hatari o algo por el estilo, que eran como un dúo de música electrónica, pero todo muy, muy, muy mezclado con cosas coreanas tradicionales. Y que estaba buenísima, las chicas se vestían que parecían, digamos, no estaban vestidas de folclórico, estaban vestidas de como si fueran Anime. Sí, de anime, exacto, es una buena palabra de anime, pero y estaban buenísimos. Y después nos llevaban a ver, digamos, como una especie de folclore típico de Corea, que es más que musical, es como una especie de teatro musical, digamos. Lo que digo es, los tipos invierten muchísimo en decir, vengan a ver a Corea. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que dice Daniel es completamente cierto. Ya se está viendo. Pero los tipos no empezaron ayer y hoy se está viendo. Claro. Empezaron hace 30 años Claro. y hoy se está viendo. Entonces, llegás al punto... ¿Qué pasó? Se mueve la cámara. Es que están filmando. Llegamos al punto en el que, bueno, es eso, que antes, o sea, ver una telenovela coreana Claro. no existía. Claro. Y sin embargo, en Netflix el juego del calamar fue los tipos la rompieron. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que hay algo. Hay una ola muy fuerte, Claro. o sea, ahí se siente. Bueno, y voy a cerrar con esto, que quizás es algo que sí hablamos bastante, ¿no? De por qué la comida ecuatoriana no sale de Ecuador. Porque Sí. es justamente eso. Bueno, quizás creo que voy a incentivar que en Río de Janeiro se abran restaurantes ecuatorianos, porque tenemos un montón, no nada contra los restaurantes peruanos, de los hermanos peruanos, me encanta y voy todas las semanas a comer comida peruana. Pero si hubiera un lugar de comida ecuatoriana, porque es brutal de Bueno, rico. ecuatoriano de la sierra o ecuatoriano de la costa. No, ¿no? bueno, la de la costa me enamoré. O sea, Claro. me enamoré y me falta comer el bolón, pero lo voy a comer mañana. Sí, ¿o no? Pasa que yo también creo que hay una cosa, y que hay lugares donde no se puede tener, digamos, acá tienen la ventaja de que todo lo que hacen acá es de acá, me refiero a todos los mariscos, todas las cosas. Pero hay que mariscos en todos lados. Sí, pero no la frescura de cosas que son traídas acá, ¿no? Sí. Pero eso sí, digo, pero para comer un buen ceviche tiene que ser un buen pescado recién del día y ese En tipo de cualquier lugar cosas. se Sí, puede. es cierto. Claro. En Río de es cierto. Janeiro, imagínate. Es cierto. Tenemos el Atlántico, ¿no? Claro, pero lo que decíamos, ¿no? Que Perú, o sea, Perú exporta su comida a México, o sea, tú tienes comida mexicana en todos lados, hasta Claro. Argentina también, hasta las empanadas, yo qué Sí. sé. Y tú dices, ¿qué pasa de Sí. Ecuador, no? Es un tema de marketing. Es un tema de Totalmente. marketing. Es un tema de marketing. Si de Sí, hecho sí. pensá que los últimos años siempre Perú figura como en el top de la cocina latinoamericana. La gente va con un a Perú montón a de comer. estrellas Michelin, no sé qué cosa. Ujú. Y bueno, eso también es una política, digamos, una Sí. política cultural de alguna manera, ¿no? Exacto, Claramente. exacto. No, y no tiene nada que envidiarle, o sea, la variedad. Por ejemplo, una cosa que sería increíble, que yo quiero aprender a hacer estas cosas, porque nosotros en Brasil tenemos la variedad de bananas, 50 tipos de bananas, como ustedes tienen, pero no se come la banana como acá. Entonces a mí me gustaría aprender a hacer esas recetas que me encantan, porque esa la banana El verde. la verde,
Claro, exactamente. Pensé que te llegue el libro de recetas. El libro de Ya recetas. tenemos que cerrar, creo. Ah, bueno, sí. Estamos ya a una hora. Ah, güey, Pero no, bueno, muy pero se bien. pasó el tiempo Volando. tan rápido Volando. como se pasó todas estas 2 semanas de estar comiendo con No. ustedes. Y yo te digo, bueno, sé que es un sentimiento compartido con Fran. Estamos hiper gratos de la posibilidad de haber conocido todo esto, de haber comenzado que espero sea una larga relación de intercambios. Va a ser. Y estamos muy, muy, muy agradecidos. Es verdad, muchas gracias. Va a ser. Gracias, chicos, a ustedes. Muchas Gracias. Gracias. Bueno, Ágora. Voces de paso. Un espacio de encuentro donde conversamos con quienes nos visitan en la UARTES. Practicar cualquier instrumento musical, Dice, no, es que tú respetaste el pasillo. qué variedad que nosotros tenemos acá en UARTES. Conocer técnica, teórica, el arte.